Vamos a empezar a estudiar algunos de los nombres de Dios y por una cuestión de facilitarles el entendimiento, no voy a empezar por el 1, porque los 5 nombres de Dios que están en el 1, es fácil de entender el primero, Eheye. Pero, bueno, Keter de alguna manera también, pero entender lo que es Metatron, más allá de los hippies, de los arcángeles, entender Hayot HaKodesh o Reshit HaGalgalim es un poco más complicado, requiere un poco más de abstracción. Entonces, por ese motivo, voy a empezar por el número 6, porque es más denso, está más cerca de nosotros, tiene una relación más directa con nosotros desde el punto de vista, desde el plano 10. Y lo que quiero es que con eso sus mentes se preparen para entender pues la relación, y eso es lo que nos va a permitir luego poder ir hacia abajo y hacia arriba. ¿Vale? Así que ese es el motivo por el cual vamos a empezar por el 6. Y tampoco puedo empezar por el 10 porque es igual de complejo que el 1, porque 1 y 10 es lo mismo. Así que empezamos por el centro del árbol de la vida, que es el 6. Tenemos como nombre de Dios Eloha, B. Les acabamos de dar 2 bloques de hoja. Aquellos que están viendo el vídeo online, escriban al correo y se los mandamos gratis. Tengo que decirlo, si no, no saben de qué estoy hablando. En las primeras 2 hojas tienen la recitación de los 50 nombres de Dios. Y verán que los tienen divididos por grupos de 10. Eheye y Ayabe, el Elohim Gibor, Eloah Vedad, y luego sigue de nuevo el 1, Keter, Hog Mabina, luego sigue de nuevo el 1, Metatron, Rastiel, Safkiel, Hayot HaKodesh, Reshit HaGalgalim, ¿vale? Y simplemente con un pequeño significado del lado derecho de cada uno de esos nombres de Dios, ¿vale? Ahora, en la otra hoja es la hoja técnica, y no le hemos traducido todavía al español este documento, lo tenemos que traducir, pero lo que les dice ahí entre paréntesis es que verán que aquí les dice el nombre de Dios, en el 1 pone Eheye, y a la derecha ven que pone Aleph, Het, Yod, He, ¿vale? Así es como se escribe Eheye en hebreo. Sin embargo, en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Pero para facilitarles el entendimiento a ustedes, aquí está escrito de izquierda a derecha, ¿vale? Si lo fuésemos a escribir en hebreo, la columna de la derecha debería decir He, Yod, He, Aleph. Sin embargo, está romanizado para que lo puedan entender, ¿vale? Esa es la nota que tienen arriba en inglés. Entonces, el objetivo de esta página, de estas 2 hojas, es la posibilidad de poder estudiar los 50 nombres de Dios, pero ahora letra por letra, para que no tengan que volverse locos buscando cómo se escribe en internet, sino que sepan la relación de cada una de esas letras, ¿vale? Entonces, pues vamos a utilizar las 2 a lo largo de las clases, y ahora vamos a empezar contemplando el número 6. Tenemos como 6... el nombre de Dios de ese primer grupo es Eloha Vedad. ¿Vale? Primero voy a poner el resumen y ahora lo vamos a estudiar. El Sefira se llama Tiferet. El arcángel es el arcángel Micael. El ser celestial es Malahim. Y el planeta es el Sol, que es Kemesh. Lo que he hecho es agarrar el 6 de cada bloque. Si se van en la recitación, que es más simple de ver, verán que en el primer grupo, en el 6, pone Eloha Vedad. En el segundo grupo pone Tiferet. En el tercero pone Micael.
En el cuarto, Malahim. Y en el quinto, Kemesh. ¿Lo ven en sus apuntes? ¿Sí? Vale, ahora dejen los apuntes a un lado. Estamos en el 6. ¿Vale? Para recordarles, el 6 es el dorado que está ahí en el centro. Y el texto que tenemos dentro de cada uno de estos, de los sefiras, es el nombre del propio sefira. Les dije que se llama Tiferet, y aquí lo tenemos. Taf, Fe, Alef, Resh, Taf. Y se lee de aquí para allá. Tiferet. Bueno, entonces, en el caso de los sefiras, también tenemos cómo se escribe en este dibujo. Y es el nombre que aparece en cada uno de ellos. Keter, Hesed, y así. Bien, entonces estamos en el número 6. Nada más ver el dibujo nos hace ver claro que es el centro. El centro no como lo más importante como tal, porque ningún sefira es más importante que otro. Todos son fundamentales. Sin embargo, Tiferet está en el centro. Y está en el centro porque 6 es Baf. De hecho, vamos a poner por aquí también. Baf, la letra 6, el gancho. Ese unir. Entonces, todo lo que hay en el 6 tiene que tener que ver con ese concepto de 6, con ese concepto de unir, de juntar, de reunir, de la amistad, de lo que el 6 en sí mismo es. Eloha Vedaat, cuando lo estudiamos en su significado literal, tenemos a Eheye, que es Dios, es el origen. Ahora, cuando ese origen viene y se encarna, se convierte en Él. Tenemos Aleph, como ese silencio, ese origen de donde todo viene. Y el primer nombre de Dios, que es Eheye, empieza con Aleph, con ese silencio. Entonces, Aleph es Dios, es el origen, es ese principio. Cuando Aleph, Dios, se refleja en el espejo, en ese venir, ¿cuál era la letra de el venir, del llover, de el penetrar? La aguja, ¿se acuerdan? Esa aguja que penetra. Y eso es Lamed. Entonces, cuando Dios viene, se convierte en Él. ¿Vale? Leído de derecha a izquierda. ¿Sí? Él es Dios que decide encarnarse. Es Dios que decide cruzar el velo de la ilusión de Da'at. Es Dios que decide mirarse en el espejo y venir. Y Él es el nombre de Dios de Hesed. Tenemos Eheye, Ia, Yahvé, y ahora Dios viene, Él. ¿Vale? Entonces, siempre que veamos en la Cábala, Él
nos está hablando de que es Dios que viene. Está hablando acerca de la encarnación de Dios que viene hacia nosotros. ¿Vale? Ahora, Eloha, entonces una palabra que tiene él siempre es Dios. Y tenemos Elohim, tenemos él, tenemos en este caso Eloha. Si miramos las letras que componen Eloha, verán que les dice Aleph, Lamed, Baf, He. Ahí hay una cuestión que todavía no les había explicado. De la misma forma que en el español tenemos la Y, que es una consonante y no es una vocal. Pero su sonido, la pronunciación, suena a vocal. Cuando decimos una palabra que no conocemos, no sabes si va con I latina o con Y, porque el sonido es el mismo. Entonces, cuando el sonido I es vocal, lo representamos como I latina. Pero cuando el sonido I es consonante, lo representamos como Y, ¿verdad? Bueno, en la cábala pasa con todas las vocales. A veces, en la cábala, las vocales son vocales, pero a veces las vocales son consonantes. Entonces, cuando la vocal A o E, no la O, sino cuando la vocal A, E, es consonante, se representa con Aleph. Cuando la vocal O, U, es consonante, se representa con Baf, la letra 6. Y cuando la vocal I es consonante, se representa con Yod, la letra 10. ¿Vale? Pero no en todas las palabras, todas las vocales son consonantes. Esa es la complejidad del hebreo. Y por eso tenemos la hojita, para que podamos en cada ocasión poder mirar cuáles son vocales, cuáles son consonantes. ¿Vale? Entonces, en este caso, si volvemos a la hojita, verán que en el caso de Eloha, la E es consonante porque es Aleph. ¿Vale? Entonces tenemos Aleph, Lamed, la L, Baf para la O y G para la H. Pero en Eloha, la A no es consonante, es vocal. Por eso no hay otro Aleph después. ¿Me explico? Bien, entonces, Eloha es Aleph, Lamed, Baf, He. ¿Bien? Respiren. Tenemos que Él de Eloha es Dios que viene. Ya tenemos Él. Ahora, lo siguiente es Baf, la O. Baf, que es 6, como el 6 que estamos estudiando. Así que la O de Eloha nos está diciendo que algo se va a unir con algo. Siempre que haya una Baf, quiere decir que algo se está uniendo con algo. Entonces tenemos a Dios que viene y que se quiere unir ¿con qué? Con G. Porque es la H. Que es G5. Movimiento, acción, potenciales. Pero la H, la H y el 5 tienen otro componente que todavía no les había hablado. En ese movimiento, en esa acción, hay una parte de la expresión, de el dejar salir. ¿Okay? En el alfabeto hebreo hay 2 letras que tienen como esa connotación de expresarse. Una es fe, la boca, ese transmitir. La otra es G. Si se dan cuenta, cuando algo te toma por sorpresa y lo quieres celebrar, y el sonido natural que hacemos es el de cuando te cuentan un chiste y no te lo esperabas, y es ese sonido de y ahí hay un expresar. Entonces, la H es movimiento, es potenciales, pero también es expresar. Es también esa parte de
compartirlo. ¿Sí? Eloha es Dios viene, se junta y se expresa. Y eso es lo que hace Tiferet. Tiferet está en el Sei, está en el centro. Y recibe absolutamente todo desde arriba. Es ese punto de encuentro que les decía. Y ahora, ¡ja!, lo vuelve a compartir, lo vuelve a expresar. Por eso es Eloha. No es él, no es Elohim, es Eloha. ¿Vale? Ahora, Eloha ve. Obviamente ahí hay otra unión, ¿verdad? Entonces, el propio Eloha se quiere unir con algo más. Da'at quiere decir inteligencia, sabiduría. Por eso, Eloha Beda'at es traducido como el Dios inteligente, la inteligencia de Dios, o ¿qué les pone aquí? El Dios del conocimiento. Lo tienen ahí, ¿vale? Porque Da'at es ese conocimiento. Ahora, ¿por qué Da'at es conocimiento? Ya sabemos por qué Eloha es Dios. Ahora vamos a estudiar qué es Da'at. Vamos a ver cómo se escribe primero. Lo miramos y tiene que es Dalet, porque el primer baf es el de V. Dalet, Ain, Tet, He. ¿Vale? Dalet es la letra 4, Ain es la letra 16, Tet es la letra 9 y G es la letra 5. Así que tenemos Dalet, lo que toma forma para observar la sustancia en movimiento. Eso es lo que Da'at quiere decir. Vuelvo a repetir. Dalet, la forma. Ain, observar. Así que ahora la forma es lo que observa. ¿Qué es lo que está siendo observado? Tet, la sustancia. Y una vez que la forma observa la sustancia, ¿qué hace? Volver a expresarlo. Entonces tenemos que las dos palabras nos están hablando acerca de la expresión. Las dos acaban igual. Eloha, Da'at. En ambas está ese querer transmitir, expresarlo, compartirlo. Eloha Veda'at es el punto donde Dios se para a hacer esa reflexión, a rejuntarse, a reunificarse consigo mismo, a recibir todo lo que ha recibido a través de Gimel, a través de G, a través de Saín. Lo une todo y esa es la sabiduría de Da'at. Y ahora que se hace sabio, lo comparte y lo transmite. Lo cual es lo que nos lleva a Kemesh. ¿Vale? Kemesh quiere decir sol. Y es el planeta que le corresponde. Y como les decía ayer, por eso, aunque en otras representaciones al sol lo ponen en Hod, en el naranja, en el 8, nosotros lo ponemos en el centro. El sol está en el centro del sistema solar, es en el centro. Y el sol, ¿qué es el sol? ¿Cuál es la sensación del sol? Energía, calor, ¿qué más? ¿Cuál es el símbolo del sol? O sea, no el dibujo, sino cuál es el simbolismo del sol. Poder, vida, luz. Se están olvidando lo más obvio. Alguien lo dijo por ahí, irradiar. ¿Ok? El sol es lo que irradia sin límites. ¿Ok? Entonces tenemos el planeta del sol, Kemesh, como aquello que irradia enormemente, irradia en todo. Pero para que el sol irradie, tiene que tener algo que irradiar.
¿Qué es lo que tiene para irradiar? El Ohavedad, la sabiduría divina, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Y eso es lo que Kemesh irradia. ¿Vale? Entonces, Kemesh, si miran en su hojita en la segunda página, es Shin Men Shin. Aquí hago otra paréntesis. En hebreo, el sonido SH se representa de las dos maneras. A veces se representa como una CH y la pronunciación gira más hacia Kemesh. A veces es más como el sh. Entonces, Kemesh lo van a encontrar de las dos maneras. Lo van a encontrar como Kemesh o Shemesh, ¿vale? Pero en términos de letras es Shin Men Shin. La letra 21, la letra 13, la letra 21. Así que en Shemesh hay una simetría. Está Mem en el centro, que le precede Shin y le sigue Shin. Queriendo decir que está mostrando un propio equilibrio, un propio centro. Porque el sol sigue estando en el centro, sigue siendo lo que irradia, está en el pilar, como les decía, del equilibrio, de la estabilidad. Entonces, Shemesh, lo que nos está diciendo que el equilibrio para la irradiación y para la emanación, ¿cuál es? Mem. ¿Qué es Mem? El amor, el cuidar, la vibración. Entonces, Shemesh, la SH, es la transformación. La transformación sabia porque es ¿okay? No es Shamash o Shamish, no, es Shemesh con dos E. La E, letra de la sabiduría, plano 6. Entonces, la transformación de la sabiduría en amor, en suavidad, en vibración, sabia, causa una segunda transformación. Y es al mismo tiempo la irradiación del sol en todo, como el resultado de la radiación. Y tenemos el sonido del sol. Así que el sol es el símbolo de la irradiación, es el símbolo también de la transformación porque está hecho de fuego. Desde el punto de vista astrológico, te dicen que el sol es el centro de tu personalidad, es la base de tu personalidad. ¿Por qué es eso? Porque está en el centro. Está en el centro del árbol de la vida, está en el centro, Shemesh, el sol, está en el plexo solar. Qué curioso el plexo solar. ¿En qué consiste el chakra del plexo solar? Es el poder, pero es donde manejamos los apegos. ¿Okay? Es donde manejamos lo que irradiamos. Entonces, todo eso está en el centro del plexo solar o en el centro del universo. Y por eso es que se dice que el sol es el centro de tu personalidad y que marca tanto cuando naces, con dónde está el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Así que tenemos el Ohavedad como nombre de Dios, el Dios del conocimiento, la parte sabia de Dios, que ahora lo irradia Shemesh. Tiferet. Tiferet es el nombre de ese alma, por así decirlo, ¿vale? El nombre de ese plano de conciencia. Tiferet quiere decir belleza. Si lo miramos letra por letra, Tiferet está formado por Taf, que es la letra 22, Fe, la letra 17, Aleph, la 1, Resh, la 21, y de nuevo tenemos Taf. ¿Vale? De nuevo, en Tiferet, si miran las letras, tenemos una simetría. Pero donde ahora la simetría, ¿quién la establece?
¿Quién establece el equilibrio en Tiferet? Aleph. ¿Okay? Dios es el que sigue estando en el centro de Tiferet. Y tenemos Taf como el mundo, como lo tangible que es transmitido. ¿Y qué es lo que transmite? Uno, a Dios. Y esa transmisión transforma el mundo. Así que en Tiferet empieza y acaba con el mundo. Porque esto es Taf Taf, no es la 9. Tenemos dos T en el alfabeto, la 9 y la 22. En este caso es 22, 22. Así que es arriba, Keter, abajo, Malkut, es Taf Taf, el mundo en ambos extremos. Entonces, el mundo es transmitido, ¿de qué manera? Con una intención, con una elevada intención, porque es I. Y ahora es transmitido sabiamente para transformar sabiamente el mundo. Esta primera T es lo que recibe. Y esta última es lo que transmite. ¿Vale? Su traducción de diccionario es belleza. ¿Dónde está el vínculo con la belleza? En la sabiduría. La verdadera belleza no es una belleza estética porque estamos hablando del universo en su escala más grande. La belleza es descubierta a través de la sabiduría, a través de la apreciación. Y para poder apreciar el conocimiento, la sabiduría es la parte clave o fundamental. Entonces, Tiferet es la belleza porque es donde todo se junta y de alguna manera Tiferet vuelve a ser lo mismo que Keter. Keter, que es el blanco de arriba, es el origen donde todo empieza a emanar. Y todo empieza a emanar, a emanar, a emanar. Pero en Tiferet se vuelve a juntar todo. Y de ahí que se tiñe de amarillo, se mancha de amarillo. Entonces se junta todo en Tiferet. Y ahora Tiferet, ¿qué hace? Imitar a Keter. Lo contiene todo, igual que Keter, y vuelve a transmitir todo. ¿Okay? Entonces, es la belleza porque contiene a Aleph, contiene a Keter, y lo vuelve a transmitir, filtrado por Hokma Bina Hesedi Gebura. ¿Vale? Bien. Hablemos de ángeles un poco. No es lo mismo un ángel que un arcángel. Un ángel es una entidad perteneciente, por decirlo de alguna manera, a un arcángel. Un arcángel es un principio universal, por lo tanto, tan inmenso como el universo. Y un ángel es como los soldados, el ejército, el Sebaot del arcángel. ¿Vale? Así que, a veces, para que lo entiendan mejor, les digo, el arcángel es el que está a cargo, como les decía hace un rato, el jefe, y los ángeles son los empleados, el equipo, por así decirlo, las entidades individuales de los arcángeles. Con los ángeles y los arcángeles hay mucho misticismo y mucho malentendido. Entre algunos de ellos es que los tratan, humanizan, antropomorfican a los ángeles y a los arcángeles. Y los representan como seres humanos, pero como son espirituales le ponen alas. Y ya está, entonces eso es un ángel. Y además, como
son los que aportan luz, los representan con armaduras y con espadas y con todo este tipo de cuestiones. Antes de la revolución industrial, antes de que apareciesen y fuese posible esculpir escudos, armas, espadas y todo eso, si buscan las representaciones de los ángeles, aparecían con ropajes tipo reyes, con libros y con las herramientas que había en aquella época. ¿Okay? Dentro de 40.000 años representarán a los ángeles con un celular, una tableta y una computadora, pero con alas. Entonces, todas esas representaciones se van actualizando en función de cómo la sociedad y la cultura va avanzando y evolucionando. Un ángel y un arcángel no tiene forma. No tiene forma humanoide, no tiene alas porque no tiene forma. Para que algo tenga forma, tiene que estar en el mundo de lo físico y lo tangible. Y los ángeles y los arcángeles no existen en una realidad. No es que no existan, perdón. No están encarnados físicamente. Por tanto, no tienen una forma física. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que respiren, presten atención aquí. Se distraen con cualquier mosca o tos. ¿Okay? Así que respiren. No les concierne la tos de nadie. Les concierne la clase. Métete en tus asuntos. Gracias. Entonces, los ángeles son principios universales que no están encarnados. Y lo que sucede es que como se han representado de esa manera y la gente les gusta verlo de esa manera, han creado lo que se llama un egregor. Si N cantidad de personas visualizan y contemplan algo de una manera determinada, empieza a tomar esa forma determinada y es lo que se llama un egregor. Y eso es lo que hace que a la gente cuando meditan en los arcángeles lo perciben y lo ven con esa forma, porque así ha sido hecho a través de los seres humanos. Pero para que se hagan una idea, en Oriente los ángeles los representan como águilas y los llaman garudas. Y todo el estudio de los garudas en el hinduismo corresponde al 100% con la angeología en Occidente. Y los hinduistas, si se dan cuenta, todo lo ven con animales. Ganesh, el elefante. Hanumanta, el mono. Kundalini, la serpiente. Los nagas, serpientes, dragones. Bueno, pues ángeles, águilas. Y en la mitología hindú, todo está representado a través de animales prácticamente. ¿Vale? En la nuestra, con alas. En Occidente, con alas. Bien. Otros malentendidos. Todos tenemos un ángel de la guarda. Mentira. ¿Vale? Mentira. Es terriblemente egocéntrico y egoísta pensar y decir que todos tenemos un ángel de la guarda. Porque decir tal afirmación es declarar que los ángeles existen para los seres humanos. Y eso es ridículo. Es totalmente ridículo. Entonces hay quien dice, no, los animalitos también tienen ángel de la guarda. Ok, estás afirmando que los ángeles existen para las formas de vida. Y eso es un error. Los ángeles existían incluso antes de que la realidad física existiera. Incluso antes de que este universo existiese, ya existían los ángeles y los arcángeles. Es lo que les decía el fin de semana. Un manzano no da manzanas para que tú te las comas. El árbol da manzanas. ¿Por qué? Porque sí. Y como consecuencia, pajaritos, animalitos y personitas se las pueden comer. Pero no existen para nosotros. De la misma forma, los arcángeles existen. ¿Por qué? Porque sí. Y debido a que existen, podemos desarrollar una relación con ellos. Pero ellos no tienen la obligación. No es que Dios creó tu alma y ángel. Porque como todo principio universal, los ángeles y los arcángeles tienen libre albedrío. Tienen libre albedrío. Son existencias propias, individuales, independientes. Y para que se hagan una idea, un ángel siente separación.
Todo lo que está por debajo de Dios siente y experimenta separación. Así que un ángel es una entidad autónoma, independiente, completa, que experimenta separación. Dependiendo de qué ángel sea, va a experimentar más o menos separación. Y tiene su propio libre albedrío y voluntad. ¿Vale? Entonces, continuamos. Los ángeles no tienen nombre. Miguel, Rafael, no es el nombre de los arcángeles o de los ángeles. Es de aquello de lo que están hechos. Y eso es muy diferente. ¿Okay? Micael no es el nombre del arcángel, porque si no está encarnado, no tiene boca para hablar, no tiene oídos para oír. No es su nombre. Es la manera, la referencia en la cual podemos sentir ese principio universal de humildad y fe, que eso es lo que el arcángel Micael es. También aprovecho para decir, los nombres de los arcángeles han sido traducidos 20,000 veces y a lo mejor conocen al arcángel como Miguel o Michael. Su nombre original desde la Cábala es Micael. Y así es como nosotros los vamos a estudiar los nombres desde el punto de vista cabalístico. Por tanto, es Micael, no Miguel, en el estudio que vamos a hacer nosotros. ¿Vale? Bien. Ahora, los ángeles, los arcángeles son paquetes de conciencia universal. Pero cada paquete de conciencia universal o arcángel está hecho de algo en concreto. Son los arcángeles los que están a cargo. Primero surgen los primeros 10 nombres de Dios, que es simplemente Dios manifestándose. Entonces, a través de esas manifestaciones surgen los planos de la existencia o el alma del universo, que son los sefirot. Son los mundos, las realidades, son los sefirot. Tiferet es una dimensión, es una realidad en sí misma. Ahora que Eloha Vedad creó Tiferet, alguien tiene que estar a cargo de Tiferet. ¿Quién está a cargo de Tiferet? Micael. Y Micael es el principio universal que controla, no de una manera negativa, sino el que está a cargo de Tiferet. Por eso se les llaman los gobernadores o los que están a cargo. Pero ¿de qué está hecho cada principio universal o cada arcángel? De una virtud, principalmente. Los ángeles y los arcángeles son los que inspiran virtud, por eso son los que están a cargo, porque la virtud es lo que está a cargo. Entonces, en el caso de Micael, es el arcángel cuya virtud es la humildad y la fe. Micael es el arcángel que lo sabe todo acerca de la humildad y de la fe. Y es el arcángel que no tiene ni puta idea de cómo llevar una relación de pareja o pagar facturas. Los arcángeles no están encarnados. No se han encarnado. Al no encarnarse, no saben las experiencias físicas que vivimos. Y ese es otro de los malentendidos con los arcángeles y los ángeles, que le empiezan a hacer rituales o a rezar para que les ayude a resolver sus problemas de la vida cotidiana. Les estás hablando en chino, no sabe. Un arcángel o un ángel no sabe cómo manejar un presupuesto, ninguno de ellos. Le rezan a Rafael para salud. Rafael no tiene cuerpo, nunca ha tenido cuerpo. No tiene ni idea de cómo se sana tu cuerpo, porque nunca ha tenido uno. Rafael no sabe lo que es una enfermedad física como tal. ¿Vale? Respiren, siento decepcionarles. Lo que hacen los arcángeles es inspirarnos. Y le rezas a Micael ante un problema que tienes, y Micael no te da la solución al problema que estás teniendo. Micael te aporta la humildad y la fe para que puedas encontrar la sabiduría, Eloha Vedad, en la dificultad que estás teniendo.
Y cuando tienes la fe, la humildad y la sabiduría, ahora tú encuentras la solución. Fuiste tú quien la encontró, no Micael. Porque Micael habla de lo que sabe, de lo que domina. Cómo ser humilde y cómo tener fe. Y el verdadero significado de lo que la fe es. Y tú con esas herramientas resuelves tu problema. ¿Okay? En el caso de Rafael, ya llegaremos ahí. Rafael no sabe de medicina, pero es el arcángel de la salud, ciertamente. ¿Por qué? Porque es el arcángel de la prudencia. Y cuando enfermamos, en la mayoría de los casos es porque somos imprudentes, porque no nos cuidamos apropiadamente. Entonces, Rafael te enseña en qué no has sido prudente, cuáles han sido tus imprudencias, para que las puedas corregir y entonces sanar. ¿Vale? Entonces, cada arcángel va a irradiar aquello de lo que está hecho. Y familiarizarnos y entenderlos te va a ayudar a que hagas el pedido en el lugar correcto. Porque a veces la gente llama a la pizzería y le piden una hamburguesa. Y pedido equivocado. ¿Okay? Entonces, si llamas a Micael y le pides prudencia, te va a mandar fe y humildad. Y el teléfono de Rafael para que le escribas a Rafael. ¿Vale? Okay. La humildad y la fe nunca vienen mal, pero si quieres prudencia, habla con el experto en prudencia, con Rafael. Bien. Entonces, entender todo esto es importante para que pongamos los pies un poco en la tierra con todo lo que es la angeología y los arcángeles. Es tremendamente útil. Hay quien me dice, pero entonces si no saben nada de la vida, ¿qué propósito tiene rezarles o meditarlos? Bueno, traer esas virtudes a nosotros, encarnar esas virtudes, de tu vida siempre vas a ser responsable tú. Y querer que un arcángel o cualquier ser espiritual resuelva tus problemas es ser irresponsable, es no ser uno. Rezar, meditar, contemplar todos estos principios te van a dar las virtudes, todas esas enseñanzas, conciencia, pero tu vida siempre la vas a resolver tú. Tu vida siempre la vas a trabajar tú. Si miramos Micael, las letras que lo componen, ¿vale? Tenemos que es Mem, Yod, Kaf, Alef, Lamed. Y aquí vamos a hacer otra aclaración. Les dije hace un momento, Alef, Lamed. Para que no se confundan, esto lo puse como el silencio, pero algunos se están confundiendo. Alef, Lamed. Alef, Lamed forma él. Y él es cuando Dios viene. Si se dan cuenta, en el listado de los arcángeles, de los 10 arcángeles, 8 acaban en él. Salvo Metatrón, que es el 1, y Sandalfón, que es el 10, los otros 8 acaban en él. Raziel, Safkiel, Zadkiel, Camael, Micael, él. Eso es lo que nos muestra que es un principio universal que viene de Dios. Entonces, en todos los arcángeles, cada arcángel es algo que viene de Dios. Entonces, ese venir de Dios es el final de cada arcángel. Y lo que vamos a estudiar es qué viene en cada caso. En este caso, lo que viene es Mica. ¿Qué es Mica? Mem, Yod, Kaf. ¿Vale? Eso es lo que viene en este caso. Mem, Yod, Kaf. ¿Qué es Mem? El cuidar. El amor, la vibración infinita. Eso es lo que el sonido quiere decir. Pero ahora, esa vibración de causa algo en concreto. Perdón, me salté el yod. Esa vibración se hace inteligente, mi.
Y es Dios asegurándose de que ese cuidado sea sabio, sea inteligente. Y ahora esa inteligencia es la que va a causar que Dios venga. Y tenemos a Micael. Y tenemos a Micael como el causar ese amor, esa compasión, esa suavidad para permitir que Dios venga. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Y el orgullo, la manera de resolverlo, ¿cuál es? Romperlo. Y ahí tenemos ese impacto del K, donde empieza suave mi, pero viene el K a romper tu orgullo, para que puedas descubrir lo que la verdadera humildad es. Y entonces tenemos Micael como el que trae la humildad y la fe. Pero humildad y fe son exactamente lo mismo. ¿De qué manera humildad y fe son lo mismo? Con Micael hay una pregunta. Cada arcángel hace una pregunta, metafóricamente hablando. Y Micael, la pregunta es, ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? Micael está justo debajo de Dios, está justo debajo de Keter. Así que Micael se encuentra ahí, en el cefir amarillo, Tiferet, en el sol, mira hacia arriba y ve a Keter en la distancia. Y al verlo, se pregunta, ¿qué es eso? ¿Quién es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Y por eso Micael es la pregunta de ¿quién es Dios? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Comprenden? Les dije el sábado cuando empezamos, aprender es un acto de humildad. Porque aprender quiere decir tener la humildad de querer ir más allá de ti. Aprender requiere la humildad de aceptar que hay algo que aún no sabes. Así que Micael se encuentra ahí, en el centro, mirando hacia arriba, diciendo, wow, ¿qué es eso? Quiero saber. Y ahí es donde encontramos el efecto de la humildad de Micael. Y Micael se pasa la eternidad haciendo la eterna pregunta de, ¿qué es eso? ¿Qué es Dios? ¿Qué es eso que tengo aquí arriba? Sin ni la más mínima desesperación o frustración que tú vives como persona, cuando te haces la pregunta 2 veces y no lo entiendes. Eso es el límite de tu paciencia. Pero no lo entiendo. Sigo sin entenderlo. Y cuando no entiendes algo, lo siguiente que haces es dejarlo de lado. No volverlo a mirar, no volverlo a contemplar. Ese es el orgullo. No lo entiendo, pues no quiero volver a saber de esto. ¿Okay? Pero Micael está enamorado. Micael lo único que hace es preguntarse, wow, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? Quiero descubrirlo, quiero... ¿Okay? Así que trata no solamente de entenderlo, sino trata de conectar con ese sentimiento de quiero descubrirlo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Contemplar algo muchísimo más grandioso y tener la capacidad de quiero saber, quiero descubrirlo, quiero entenderlo. Y cada vez que Micael obtiene una respuesta, no cree que ya lo sabe todo. Ah, vale, es Keter. ¿Qué es Keter? Ah, es Dios. ¿Qué es Dios? Ah, es... Y se mantiene en ese estado eterno, descubriendo a Dios. Y por eso es fe. Porque Micael jamás pierde la fe y la certeza de que lo va a entender. Micael jamás duda ni por un instante que va a entender a Keter, a Heye. Sin prisa.
con toda la calma del mundo, juntando, uniendo todo lo que va descubriendo en su interior, lo cual le va haciendo cada vez más dad, Elohavedad, más sabio. Así que Micael mira hacia arriba, se pregunta qué es, tenemos esa humildad. Aprende todo, lo rejunta en su interior, Elohavedad se hace sabio, y ahora Shemesh lo irradia hacia abajo, transmitiendo esa sensación de fe a todo lo que está por debajo. Transmitiendo esa sensación de seguridad, de certeza, de confianza, de humildad. Porque todo lo que Micael aprende y entiende, inmediatamente es transmitido hacia todo lo que está debajo. Y tenemos a Tiferet, de nuevo como esa unión donde todo se junta, donde Micael analiza todo lo que vino, toda esa sabiduría, y ahora a todo lo demás. Que Micael es la virtud de la humildad y la fe que contrarresta el famoso pecado capital del orgullo o de la soberbia. Es lo mismo. ¿Vale? Y en Micael tiene un equipo. Tiene un equipo de asistentes, tiene un ejército, por así llamarlo. Y ese ejército de seres celestiales son los Malahim. ¿Vale? Malach quiere decir mensajero o transmisor. Im es el plural, quiere decir muchos. ¿Vale? Cuando tenemos a Dios en singular es Eloha, cuando son muchos es Elohim. Y el im es la forma de decir muchos. Cuando esos muchos son muchísimos y ahora forman un ejército, entonces se convierten en Sebaot. Y Sebaot es un ejército o una legión. ¿Vale? Cuando veamos Yahvé Sebaot o Elohim Sebaot, el ejército de Dios. Entonces, siempre que veamos him, quiere decir que es plural, que son muchos. Y si se dan cuenta, en el cuarto grupo, prácticamente todos, menos el primero, acaban en im. ¿Vale? Ofanim, Aralim, Hagmalim, Malahim. ¿Vale? Es porque son los seres celestiales. Entonces vamos a ver cómo se escribe Malahim. Tenemos que es Mem, Lamed, Kaf, Yod, Mem. Mem, esa vibración que cuida, que es la misma que Micael, ¿vale? Viene del mismo sitio. Ahora, esa vibración lo que hace es penetrar y tenemos Lamed. Y en Mala está esa parte de el mensajero. Para ser mensajero hay que ir. Y en Mala tenemos esa transmisión, ese encarnar, ese ir para transmitir el mensaje de Micael, para transmitir esa humildad y esa fe. Entonces lo primero que hace Mala es ir. Y entonces desde ahí Kaf causa la inteligencia de Dios, Im. ¿Vale? Entonces, Malahim es como Micael transmite e irradia hacia el sol y todo lo que está por debajo. Y entonces en el 6 tenemos Elohavedahad, Tiferet, Micael, Malahim, Kemesh. Ahora vamos a nuestro interior.
Presta atención a tu interior. Respira consciente de que estás consciente. Empezamos por lo más básico. 6. Baf. Y vamos a despertar primero el sentimiento de unir, de unidad, de unificar. No pongas nada unificándose con nada. Simplemente despierta el sentimiento de unir, el propio sentimiento en sí mismo de unir. Va. Más allá de ti, más grande que tú. Todo uniéndose con todo, todo deseando unirse con todo. Va. Y Dios decide encarnarse ahí, decide ir ahí. Dios ve toda esa unión, toda esa juntarse y quiere ser parte de ello, así que Dios va hacia allá. Y tenemos Elo, Dios viniendo, uniéndose a todo para celebrar. ¡Ja! Tenemos Eloha, Eloha, el principio que hace que todo se una con todo. Y Eloha despierta en todo el deseo de unirse, ve. Y Eloha ve es el que tiene la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento de cómo unirlo todo. Dad. Eloha ve. Dios observa y mira toda la forma para causar su unión. Eloha Vedad. Permítete permanecer ahí. Eloha Vedad. Ese punto de encuentro donde Dios, después de sus 5 primeros pasos, se vuelve a unificar, se vuelve a juntar con todo. Eloha Vedad. Y de esa unión, lo único que puede resultar es belleza. Cuando todo se une con todo, cuando todo se encuentra con todo y todo se reconoce de nuevo como uno, ¡ah, qué bello es! Cuando el mundo es transmitido para transformar el mundo, Tiferet, la belleza de la unión. Esa misma sensación que tú sientes cuando te unes con alguien a quien amas. Extrapólalo, es el universo entero experimentándolo. Cuando Dios, Eloha Vedad, se une con todo. Y el universo entero experimenta esa unión a través de esa belleza, a través de ese disfrute. Tiferet. Taf, Fe, Resh, Taf. Taf, Fe, Alef, Resh, Taf. Tiferet. Tiferet.
el Sefira, que se asegura que todo lo que salga de él sea absolutamente bello. El que impregna de dorado, de sabiduría y de belleza la existencia. Tiferet. Y en esa belleza todo vibra. Dios es sabio, causando humildad, causando fe. Y Micael está a cargo. Micael. Micael se hace presente en Tiferet para asegurarse que la humildad y la fe sea lo que rige, sea lo que es emanado. Micael. 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 Contempla la posibilidad del universo entero queriéndose autodescubrir, de la existencia al completo preguntándose, ¿qué es Dios? En un puro, pleno y absoluto estado de armonía, de paz, de enamoramiento hacia la belleza Tiferet de Keter y Eheye. Y el universo se pregunta, ¿qué es Dios? Sin esas palabras. ¿Qué es Dios? No es una pregunta, es un sentimiento. Encuentra el sentimiento, ¿qué es Dios? Libre de la angustia, libre de la necesidad, lleno de la curiosidad, lleno de la belleza de saber, de Da'at. Y Micael es la pregunta eterna del universo. ¿Qué es Dios? Micael es el centro que permite que el universo y Dios avancen, evolucionen y se descubran. Porque todo se pregunta, ¿qué es eso? Por ese motivo la humildad es el centro de nuestra existencia. Es el centro del universo, de la existencia. Y es la humildad como centro lo que permite que el sol tenga el poder que tiene. Que el sol irradie y transforme como irradia y transforma Shemesh. El sol, Shemesh, descubre toda la sabiduría de Eloah Veda'at, toda la belleza de Tiferet, toda la fe y la humildad de Micael, e inspirado por los mensajeros de Malahim, irradia y transmite Shemesh. Y cada Malahim es una celebración de humildad, fe, belleza, sabiduría. Malahim. El universo entero es impregnado a través de Malahim, del poder de la presencia de Shemesh,
de la sabiduría de Eloha Veda'at, de la belleza de Tiferet, de la humildad y la fe de Micael. Malahim. Eloha Veda'at, Tiferet, Micael, Malahim, Shemesh. Eloha Veda'at, Tiferet, Micael, Malahim, Shemesh. Y como es arriba, es abajo. Y ahora contemplamos nuestro Tiferet en tu plexo solar. Ahora en tu plano de la sabiduría, en tu Tiferet personal, individual, en tu existencia y en tu encarnación. Encuentra tu Eloha Veda'at, la sabiduría divina que hay en ti. Encuentra tu Tiferet, tu belleza. Encuentra tu fe y humildad, tu Micael. Encuentra tu transmisión, Malahim, tu sol, Shemesh. Y en este instante todo en ti es Tiferet, permitiéndote llenarte a través de Keter Hokmabina Hesed y Gevura, de Heyeya Yahbe El Elohim Givor. Recibiendo Eloha Veda'at, Tiferet, Micael, Malahim, Shemesh. Plenamente autocontenida, autocontenida en 6. Irradiando luz dorada en todas las direcciones, encendiendo tu sol, tu Shemesh. Y todo tu 6 irradiando y brillando hacia el exterior. Eloha Veda'at, Tiferet Micael, Malahim, Shemesh. Eloha Veda'at, Tiferet Micael, Malahim, Shemesh. Eloha Veda'at, Tiferet Micael, Malahim, Shemesh. Vuelve al 6 de la existencia del universo. Contempla ambos 6, el 6 del universo, tu 6. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, hecho a su imagen y semejanza. Y al mismo tiempo, Eloha Veda'at y tu Eloha Veda'at, Tiferet y tu Tiferet, Micael y tu Micael, Malahim y tu Malahim, Shemesh y tu Shemesh. Seis,
Baf, Eloha Vedahat, Tiferet, Mikael, Malahim, Kemesh. Sabiduría de Dios, la sabiduría de tu alma. Todo esto es 6. Y es el plano de nuestra sabiduría, la sabiduría del universo. ¿Ven?